papá cae preso por tercera vez, nos estafa a nosotros, nos deja una deuda de $150.000, un pibe de 18 años con otro pibe de 20 años que tienen que pagar $150.000, pues si no los van a matar. Y yo siempre soñé con ser empresario, fundé mi primera compañía a los 18 años, o sea, no sabía hacer nada, no sabía costos, no tenía crédito, le quería vender a las empresas y de pronto la empresa me emitía un cheque a 90 días, yo no tenía ni para morfar, me acuerdo. Creo que mi primera empresa la cerré porque me dieron un cheque a 90 días. Le dije que no iba a ser heladero, los equipos no funcionaban, las mangueras explotaban, la fábrica se llenaba de chocolate y dulce de leche y él un día entra a mi oficina, todo manchado de chocolate, y me dice, se acabó. Garraquín nos dijo, miren, está buena la idea que ustedes plantean, está bueno el modelo de negocios, pero esto tienen que habilitar la empresa de Estados Unidos. Por supuesto, vengan a auditarnos. Nos sacamos un 1, casi me muero. Yo no tenía un peso para comprar Pérsico. Esa es la realidad. Los primeros 4 meses no dormía. Me despertaba a las 4:30 de la mañana, caminaba por el cuarto, me iba al baño, volvía. Lo primero que tenés que pensar cuando te levantás de la cama a la noche o a la mañana siguiente y te mirás al espejo es, flaco, vivís en Argentina. Y fuimos al directorio con la compra de guaperetas y me dijeron que no. Me fui a mi casa, o sea, deprimido. A mí me decís que no y me matás, te aviso. Bienvenido Esteban Wolf a Historias que Inspiran, dueño de Pérsico, Chocorísimo y Guapaletas. Muchas gracias por entrevistarme, por recibirme. Además tenés un comienzo de historia picante, con un papá estafador, con una historia de resiliencia muy importante y sobre todo una historia emprendedora espectacular. Y quédense, porque para mí es uno de los mejores emprendedores que cuentan su historia. En serio te digo. Bueno, muchas gracias por los elogios. Tiene más de 80 locales en más de, ¿cuántos? 5 países. 4 países, estamos en Argentina, exportamos a Chile y a Perú y estamos en México y en España. En México y en España no exportamos, fabricamos allá por un tema de precio y próximamente estamos saliendo en Colombia. Emprendió 9 veces, se la dio en la pera 6 o 7, ¿no? Las 6 primeras fueron una consecutividad de fracasos, sí. Las 6 primeras me fue muy mal en un montón de casos y todas te puedo decir, digamos, acá fallé por tal cosa, acá fallé por otra, por no saber hacer un plan de negocios, por no tener bien la estructura de costos, por no crear valor, por no entender la competencia, por no estudiar el mercado, por no estudiar el futuro, o sea, por un montón de factores y cada una de ellas decís, acá fue porque no estudió el futuro, acá fue porque no estudió la competencia. Y las últimas 3 tengo la suerte que fueron exitosas. Bueno, vamos a meternos a fondo con todo esto. Con la que quieras. Bueno, arranquemos. ¿Cómo es esto de un padre estafador que además lo contaste hace muy poco? Sí, mi papá, cuando tenía 12 años, íbamos a la playa y mi papá nos instalaba en la playa, en Miramar, y él iba y volvía. Y un día no volvió, mi mamá dijo, me tengo que volver a Buenos Aires porque papá está mal. No entendíamos mucho qué pasaba. Nosotros nos quedamos en la casa de unos amigos y cuando vuelve mi mamá me dice, bueno, papá cayó preso. Imagínate, 12 años, no entendés nada. Yo me voy a divorciar de papá y bueno, y vamos a volver todos a Buenos Aires. A los 3 días, no sé, 2 semanas, ¿viste? No te das cuenta de la situación de estadio de tiempos en esa edad. Mi papá salió de la cárcel y porque era la primera vez que caía y mi mamá ya no se iba a divorciar y bueno, y todo siguió normal hasta los 15 años que mi papá vuelve a caer preso y ahí sí fue una situación, la verdad que bastante tormentosa. Lo íbamos a ver a Devoto. Todo lo que te imaginás, viste, de la serie El Marginal, de la cárcel, es todo lo que nosotros vivimos. Yo lo llamaba que era la jerga, ¿no? Poner el pianito, ¿no? Que te ponían los dedos cuando entrabas a Devoto y te volvían a marcar los dedos con las huellas digitales cuando salías. Una situación horrible que incluso mi hermano le prometió a mi papá y le juró que si él volvía a caer preso, nunca más lo iba a ver a la cárcel. Y a los 18... cuando nosotros, o sea, la historia es que mi hermano estaba de novio, yo estaba de novio, y justo coincidió que esa noche nos fuimos a casa a dormir, y ya mi mamá a la oficina, nosotros trabajamos para él, trabajamos en una supuesta empresa que vendía computadoras e insumos para computadoras en una época donde no se vendían computadoras, donde eran muy caras, donde una cinta para impresora costaba más de lo que cuesta un notebook hoy.
Y mi vieja llama a la mañana y dice, papá no vino a dormir, no sé dónde está, no sé qué pasó. Y en esa, yo creo que en esa gimnasia, viste, de que ya algo pasa, yo le pregunté si estaba con otra. Le dije, papá está con otra. ¿Cómo me preguntás eso? Y le dije, ¿qué querés que te pregunte? Tengo que entender la situación. Es como, yo me sentí en ese momento como un médico de urgencias. Y le dije, no, ok, bueno, entonces o está en un hospital o está preso. Me dice, ¿cómo decís una cosa así? Le digo, y si no fue a dormir, o sea, no hay muchas soluciones. Corté el teléfono, él tenía una secretaria, le pregunté si estaba de novio con mi papá. Entonces, lo mismo, ¿cómo me preguntas eso? Le dije, te pido disculpas, pero le conté la misma situación y bueno, entendiendo que por suerte no tenía un amante, empecé a llamar a todos los hospitales y llamé al abogado y le dije, mirá, mi papá no vino a dormir, te pido por favor que lo busques en la policía y yo voy a ir a buscar a todos los hospitales. En el Durán me dijeron que estaba, o sea, vos pensás que yo llamaba un NN con tal nombre y me dijeron que había una persona de esa con textura física. Corrí, me acuerdo correr la cortina donde estaba supuestamente mi papá, que no estaba, o sea que era otra persona, aliviarme porque no estaba y volverme a preocupar. ¿Viste esa sensación rara de me alivié, pero era un caos otra vez? Y apareció a las 12 de la noche en el cuartel central de policía, en la calle Moreno. Lo habían metido preso con otro nombre. ¿Y cómo venimos hasta ahora? ¿Te gusta este nuevo formato? Te invito a que te suscribas, que comentes, que pongas me gusta y que nos cuentes a quién querés que entrevistemos, qué pregunta querés que le hagamos a los invitados. Vamos a leer todos los comentarios y te vamos a hacer caso. Seguimos con la entrevista. ¿Cuánto influyó en toda tu infancia toda esta situación? Siempre fui un sobreviviente, o sea, siempre pensé que tenía que trabajar para ganar mi plata. A raíz de eso, cuando mi papá cae preso a los 15 años, estuvo preso como 8 meses. Y lo primero que dije, bueno, hay que trabajar, porque viste, mis amigos salían y yo no tenía un mango para salir. Mis amigos se compraban zapatillas, yo no tenía plata para comprarme zapatillas. Y no se me ocurría pedirle a mi mamá, o sea, me daba vergüenza. Con lo cual, lo que hice fue empezar a trabajar. Y trabajaba a la mañana y me iba al colegio a la tarde, que yo iba al Hipólito Vieites de Caballito, al que siempre llegaba tarde porque trabajaba. Entonces, viste, el colectivo no era perfecto y yo era cadete y terminaba de hacer el trámite que me decían y después me iba a estudiar. Tuve la suerte que el jefe de preceptores me bancó todas las llegadas tarde y no me echó. Más me quisieron echar una vez y él me salvó. Y nada, y entender que yo tenía que ganar mi plata. A los 18 años fue un caos, porque mi papá cae preso por tercera vez, nos estafa a nosotros, nos deja una deuda de $150.000, que hoy, a la distancia, no lo podés entender. ¿Viste? Cuando decís un pibe de 18 años con otro pibe de 20 años que tienen que pagar $150.000, pues si no los van a matar. ¿Pero por qué lo van a matar metafóricamente o matar de verdad? No, de verdad, porque mi papá la tercera vez cae por estafas en una asociación ilícita, con un robo de cheques, una situación súper cinematográfica. Él se robaba cheques del exterior en sociedad con otra persona, al que lamentablemente le daba cheques firmados por nosotros. O sea, como él se suponía para nosotros que no podía firmar cheques, nosotros lo que hacíamos era, mi hermano le firmaba los cheques para supuestamente comprar computadoras. Bueno, era toda una pantalla. Ellos se robaban los cheques, mi papá los cobraba y la parte de sus socios se las daba con cheques de mi hermano. Cuando cae, lo que le debía a sus socios era $150.000. Cuando yo voy a ver a sus socios, mi papá me dice, anda a verlo a Daniel. Yo lo voy a ver a Daniel, que para mí era un amigo de mi papá. Yo lo único que conocía era Daniel, amigo de mi papá, con el cual salía los fines de semana los dos matrimonios, mi mamá y él, y Daniel y su señora. Y nada, yo le explico la situación. Mirá, papá está preso, pasa todo esto, los cheques los vamos a rechazar todos porque no hay fondos. Y él me contesta, mirá, los cheques no se pueden rechazar, esto no creo que lo estés entendiendo bien, o los pagan o esto, ustedes van a pasar muy mal momento. Y, o sea, directamente me lo dijo. Y para mí era bueno, viste, yo no entendía mucho, 18 años, me están amenazando de vida, me están diciendo que tengo que pagar unos cheques que encima yo no tengo nada que ver. Me dijo, te va a acompañar Robertito
que siempre Robertito estaba, charlaban, se reían. Robertito te acompaña abajo, te abre y te acompaña hasta la oficina de tu papá. Y cuando subimos al ascensor, Robertito tenía, ¿te acordás? Usaba mucho que tu camisa, para la gente de mucha plata, tenían las iniciales en los puños, acá, ¿viste? No usabas camisa de marca, usabas camisa con tus iniciales. Y Robertito tenía todo JC en todos lados, y le pregunté por qué, inocente, 18 años, y me dice que él se escapó de Devoto, que le había matado a un pibe, que se había escapado de Devoto y que tenía documentos con Juan Carlos no sé cuánto, que toda su ropa tenía las iniciales, por si lo paraba la policía. Y vos dijiste, es mi futuro. Ahí entendí que ese era mi viejo, ¿sí? Que no había matado a nadie, pero cuando salí de ese edificio, me acuerdo que salí corriendo todo lo que pude. Le dije, deja, yo voy solo. Y todo lo que pude. Hacía mucho frío, yo transpiraba, estaba nervioso. Mi papá era una gran estafa en todo y todo lo hacía mal. Él tenía un Ford Sierra XR4, para el que no sepa qué auto es ese, es como hoy tener un BMW, ¿sí? X2 o X4, que era carísimo en esa época. Entonces, ¿yo qué hice? Lo primero que hice es vender el auto, porque necesitaba un morfar. Y llamé a una concesionaria, amigo de mi papá, y le digo, mira, Alfonso, tengo que vender el auto de papá, necesito que me digas a qué precio lo publico y cómo voy. O sea, tengo que ir a una agencia, ¿viste? En ese momento se usaba, ibas a la agencia de Clarín, perdón la marca, publicabas el aviso en el diario y listo, no existía internet, no existía nada. Y Alfonso me dice, no puedes vender el auto de tu papá. ¿Me ha robado? Claro, ¿por qué no puedo vender el auto de tu papá? De mi papá. Me dice, ¿por qué no venís a ver? Y lo voy a ver y para hacerla corta me dice, el auto de tu papá es mellizo. Y yo le contesto, mirá, Alfonso, yo lo único que sé de mellizos son 2 bebés salidos de la misma panza, de una misma mamá. Me dice, no entendés nada, pibe. Y el auto mellizo, para el que no lo sepa, es un auto duplicado, robado. O sea, que tiene la misma patente que otro Ford Sierra XR4, con la misma cédula verde. Bueno, ese era mi viejo. Entonces... Así, ¿cómo saliste adelante? Porque evidentemente no te mataron. Algo hiciste para salir adelante. La respuesta es ¿cómo? O la pregunta es ¿cómo? Bueno, yo creo que fuimos unos excelentes médicos de emergencia. Tuve la suerte de que mi tío Danny Mac vivía en Australia, el hermano de mi mamá, que le iba muy bien. Nos prestó la plata para poder cubrir esos cheques, o sea, lo que hicimos fue cubrirlos. Y bueno, y ahí teníamos una deuda de $150.000 a pagar en posibles cuotas. El crédito ya era más laxo. Tuvimos la mala suerte de que mi tío, en un acto de fe y de mucha bondad, se le ocurre, él vendía camisas de cera lavada, y se le ocurre decir, che, les voy a mandar un container de camisas de cera lavada a la Argentina, que si lo venden me cubren la deuda. Él pensaba que, no sé, en un container se cubría esa deuda. Yo no lo vi, tengo que serte honesto, dije que eso era un fracaso. Mi hermano se encaprichó en que sí, y resulta que cuando mandan el container de camisa de seda lavada para hombre, eran todas color rosa viejo, verde agua y cremita. No sé si alguna vez te compraste una camisa de seda lavada rosa viejo, verde agua, vos en tu vida, pero yo creo que ningún hombre se la compró en la Argentina. Mi hermano lo trajo convencido que se lo íbamos a vender a Yves Saint Laurent, que le dimos 100 camisas en consignación y me las pagó con un saco Bordeaux. O sea, ni siquiera me las quiso pagar. Y no teníamos forma de vendérselas a nadie. Y yo escucho de una persona que está vendiendo en el Mercado Central lo que hoy es La Salada, ¿sí? Y con 19 años en ese momento me fui a La Salada a las 4:30 de la mañana para que me alquilen una tablita, 2 caballetes con una madera. Tenías que ir a las 4:30 de la mañana, porque como yo no tenía un stand estable, había que ir a esa hora y rogar que alguien te lo alquile. Y bueno, me alquilaron una tabla, puse todas mis camisas ahí para venderle camisas a los hombres, que no me compró nadie, o sea, a nadie le gustaban. Y tuve la suerte que al segundo o tercer día vino una señora, empezó a tocar las camisas y me preguntó si eso era de mujer o de hombre. Y yo le dije, señora, es unisex. Dije, esta es la mía. Y me dice, ¿cómo unisex? Me dice, porque las camisas de mujer cierran para un lado, las camisas de hombre cierran para el otro.
Yo eso no lo sabía. Le dije, claro, señora, pero la camisa de mujer cierra para un lado, la de hombre cierra para el otro y la de unisex cierra para el lado del hombre. Pues si no, ningún hombre se pondría una camisa que cierre para el lado de la mujer. Me dice, tenés razón, dame 3. Y dije, esto es lo mío. Enfrente mío estaba la persona a la que yo había consultado, que era que vendía carteras de mujer, de cuero. Le digo, dame 3 carteras, dame llaveritos, y convertí mi stand de madera, ¿entendés? ¿No? Caballete y madera de pallet, y lo convertí en un stand de mujer. Entonces vendía camisas de mujer, unisex, carteras, que cuando se le vendía la cartera se la pagaba a este conocido. Y bueno, y durante muchos meses vendí todas las camisas y pude pagar todo. ¿Y vendiste el container entero? Todo. Ahora, ¿cuánto influyó esta historia de tu papá en tu gen emprendedor? Mucho. O sea, si yo tengo que reconocer algo de mi padre o de mi papá, él fue un laburante. Mal. O sea, muchas veces hablando con amigos de él me decían, tu viejo es súper inteligente, el problema es que usa su inteligencia para algo que está mal. Y si le usara para algo que está bien, sería un millonario o un visionario. No sé si es así, pero lo que sí te puedo decir es que yo lo que veía era que un tipo laburaba. ¿Tá? Y eso es lo que, viste que te dicen, no es lo que vos decís, es lo que haces. Yo siempre vi un laburante mal. O sea, un tipo que usó muy mal su agilidad, pero en mi familia son familias de laburantes. Mis abuelos vinieron de la guerra y eran laburantes. El papá de mi mamá fabricaba esas carpetas de cuando nosotros éramos chiquitos, las negras, y el papá de mi papá vendía relojes. O sea, era un vendedor de la calle. Yo tengo ese gen de ir, salir y vender. ¿Y cuál fue tu primer emprendimiento ese que te dejó tantas lecciones que fue un gran fracaso? Hice muchas cosas. El primero fue una empresa, yo insistí con la empresa de computación, ¿sí? Soñando que iba a ser un gran empresario. Yo quería ser un gran empresario. Y empecé a decir que era un gran emprendedor o un emprendedor porque estaba mal visto ser empresario en la Argentina. Y a mí me molestaba mucho eso. Y yo iba y decía que quería ser empresario y la gente, ¿viste? Decía, empresario, no, los empresarios son todos garcas, los empresarios todo esto. Algo que es un grave error, que creo que estamos en un momento de la Argentina donde deberíamos emprender y aprender. O sea, yo creo que los emprendedores somos empresarios cuando nos recibimos de emprendedores, ¿sí? Y el empresario es el que genera trabajo y el empresario es el que hace que se mueva el 95% de la economía del mundo. Y yo siempre soñé con ser empresario y obviamente fundé mi primera compañía con 18 años, una empresa de computación que nada, o sea, no sabía hacer nada, no sabía costos, no tenía crédito, o sea, le quería vender a las empresas y de pronto la empresa me emitía un cheque a 90 días, yo no tenía ni para morfar, me acuerdo. Nada, o sea, creo que mi primera empresa la cerré porque me dieron un cheque a 90 días. Y con lo cual yo tenía que estar 3 meses sin comer. Y es lo que muchas veces le digo a los emprendedores, o sea, ¿vos tenés plata para estar 6 meses sin que te ingrese un solo peso? Y creo que eso fue el primer fracaso, el de entender un tema financiero básico. Dicen que hay solo 2 estados de ánimo, ¿se vende o no se vende? ¿En qué estado se encuentra tu equipo comercial o vos? Hoy para vender tenés que preguntar mucho más. Tenés que tener una conversación con el cliente casi como si fuera un TikTok para que no se aburra y además tenés que demostrar autoridad sin hablar del producto y el servicio. ¿Cómo se logra eso? Con Storyselling, el método que me ayudó a mí a pasar de estar quebrado a vender, te lo quiero enseñar a vos y a tus equipos comerciales. Reserva aquí abajo una cita para conocer los programas de entrenamiento virtual o presencial, porque lo que más motiva a los vendedores es vender. Seguimos con la entrevista. Y después vos tenés una historia muy buena que quiero que la vuelvas a contar, que es la de los Vipers. Estaba en un café, estaba esperando un amigo para tratar de pedirle ayuda en realidad. Esto era porque mi hermano todo el tiempo me insistía en ser repositor de Coto, porque él trabajaba para Coto y yo le decía que iba a ser empresario y después venía y me decía, bueno, vas a trabajar para la gerencia de compras de Coto y yo le decía, si voy a ser gerente de compras de Coto, voy. Y él me decía, flaco, tenés 18 años, no, a ver, no entendés nada. Y como yo iba a ser empresario, le decía todo que no y estaba esperando en un café en la calle Córdoba un amigo. Él estaba retrasado, pedí el diario y no tuvieron mejor idea de darme el ámbito financiero, que yo no entendía nada. Entonces
lo di vuelta para buscar la parte de los chistes y me encuentro a un tipo con un pager, un radiomensaje así en la mano con una foto, un americano diciendo que venía a revolucionar el mercado de la tecnología en la Argentina. Y yo dije, yo voy a laburar para él y me voy a hacer millonario con él. Como era americano, me fui corriendo a la casa de una amiga que le dije que me redacte una carta en inglés. O sea, me cerré un sobre y la llevé personalmente. Te imaginas que no iba a esperar que el correo la lleve 20 días, iba a tardar. Y no existía el mail. Y le mando la carta en inglés, me llaman a los 3 minutos más o menos de que reciben esa carta en inglés, me dan una cita al otro día, me recibe, John McClay, qué sé yo, imagínate, y me dejan a solas con este americano, él empieza a hablar muy rápido, yo no sabía inglés, así que me pasé los primeros 4 minutos haciendo así, y el tipo se ve que me preguntó 18 cosas que yo no le contesté. Igual, sí, le decías. Claro. Y entra una persona, gerente, director comercial de la compañía, riéndose, me dice, flaco, ¿quién sos vos? Entonces le digo, Esteban Wolf. Me dice, ¿vos sabés inglés? No. Me dice, ¿y qué haces acá? Entonces le cuento, le digo, mirá, yo lo vi en el diario ayer, le escribí una carta en inglés, y se empieza a matar de la risa, le explica a John en inglés lo que estaba pasando, se empiezan a reír los dos y me entrevistan. Y en esa entrevista empiezan con que yo tenía que hacer un psicotécnico y dibujar árbol. ¿Viste la típica que hacen todos los empleados cuando van y que hay que dibujar? Llamé a unos amigos, le pregunté cómo era un psicotécnico, me decían que tenía que dibujar el árbol, que tenía que talar las ramas y que tenía que dar el fruto porque si no era un psicótico, y que si me hacían dibujar a mi familia tenía que dibujar todos los dedos porque si no, no sé, era un asesino serial. Y yo escuchaba todo eso, bueno, y fui a la entrevista a... me hicieron dibujar a la familia y yo tenía que sacar de los palitos a dibujar el cuerpo, qué sé yo. Me empiezan a hacer el test de las manchas y digo, esto no es para mí, ya está, basta. Me fui y lo llamé por teléfono y le dije, mira, yo te pedí trabajo, pero yo no te pedí un sueldo. Yo quiero trabajar ya. Me dice, no, pero el psicotécnico y todo el proceso. Le digo, no me entendés, yo no quiero que me paguen ningún sueldo. Quiero vender los radiomensajes ya y que me pagues una comisión. Nada más. Y me dijo que había un modelo de agente oficial en Estados Unidos, que acá no existía. Me hizo firmar un contrato, empecé vendiendo el radiomensaje a todos mis amigos. Me decían que yo le vendía un radiomensaje al perro que pasaba por la calle, pues a cualquiera. ¿Pero cómo se lo vendías? Nada, iba y le decía, por ejemplo, a mis amigos, que fueron los primeros que le vendí, le dije, muchachos, tenemos que estar todos conectados para que el sábado nos encontremos todos. Entonces, por acá, yo mando un mensaje que va a decir, el sábado a las 9:30 de la noche en Callao y Santa Fe. Y todos van a recibir el mismo mensaje, entonces todos tenemos radiomensaje y todos nos juntamos y estamos siempre conectados. Fíjate, porque vos lo que haces es un resumen del pitch perfecto. Ir a vender derecho al beneficio. Porque vos tenés un gran producto y no lo sabes vender, estás en la lona. Exacto. ¿Qué pensé después? ¿Dónde estaba mi papá? En la cárcel. En la cárcel. Entonces, yo escuchaba de los motines. Entonces, ¿yo qué dije? Si yo voy al director de la cárcel y le explico que si todos sus guardiacárceles tienen un pager, un radiomensaje, si hay un problema en el sector H, él manda un mensaje y le dice a todos los guardias al mismo momento, sector H, problemas, motín. Y tenés a todos los guardias con información mucho antes de que pasen una hora que se enteran que hay un bolonqui. Y bueno, y ahí empecé a vendérselo a todo el mundo. Se me ocurrían esas cosas raras y yo iba a vender, o sea, lo que buscaba era la necesidad del cliente. O sea, que no era la necesidad del cliente, lo que buscaba era crearte la necesidad. Vos le vendías la historia de por qué usar ese producto que nadie conocía podía servir. Exacto. Así que les dejo acá abajo el curso de pitch, porque si lo quieren hacer, es clave aprender pitch para vender. Y ahí se me ocurrió poner un local donde dije que el otro gran consumidor que requería este servicio era el Senado y el Congreso de la Nación. Obviamente no me dejaron entrar, porque te imaginas cuando fui a golpear la puerta me dijeron, ¿qué querés vender? No, pibe, acá no se puede entrar a vender. Entonces descubrí esto de hacer estudio de mercado, viste que a veces nadie entiende para qué sirve o que piensa que un estudio de mercado hay que pagárselo a alguien. Me fui a los locales de la zona y me di cuenta que había asociaciones de empleados del Congreso de la Nación
y había servicios para los diputados y para los senadores a la vuelta del Congreso de la Nación. Entonces me alquilé un puestito dentro de un local para vender esos radiomensajes para los senadores y para los diputados. Puse un cartel que decía, usted se va a enterar antes que nadie todo, y se lo empecé a vender a los diputados. Puse un local, me fue tan bien, que en las reuniones que hacíamos en la compañía de cómo puede ser que este pibe venda tan bien, entonces me incentivaron y me dijeron, tenemos que desembarcar radiomensaje en La Plata. ¿Dónde es La Plata? O sea, yo vivía en Villa Crespo. Me dice, bueno, en La Plata no hay radiomensaje, nosotros tenemos las antenas puestas, hay que desembarcar. Andá a poner un local, vos la tenés clara. Bueno, me fui a La Plata, o sea, para que entiendas, irme a La Plata, yo no tenía auto, caminaba hasta el subte 8 cuadras, el subte me iba hasta el Luna Park, y en el Luna Park había un colectivo que te llevaba a La Plata después de 1 hora y media, y me dejaba a 10 cuadras del local, y yo me iba caminando al local que había alquilado. O sea, tenía 2 locales sin un mango y sin auto. Y terminé abriendo 5 locales, terminé teniendo 30 empleados y tuve la mala leche que la tecnología dijo que nadie más iba a usar un radiomensaje y que iba a venir un Movicom, un teléfono celular, que cuando nació era inviable de usar, era carísimo, era una freidora que tenías en la oreja, y yo dije, eso nunca va a prosperar. Y un día Movicom se le ocurrió muy inteligentemente que si tenías un local, un taxi o lo que sea, ellos te daban el teléfono celular en consignación y vos solo pagabas la factura. Era como tener un BMW sin que puedas ponerle nafta, pero tener el BMW en la mano, tener un celular en la mano, en esa época, era un estatus increíble, que era el mismo estatus que tenía la gente que compraba un radiomensaje. Y bueno, en un mes literalmente, tuve que cerrar los 5 locales y despedir a 30 empleados. Porque la gente entraba y te decía, ¿me das el radiomensaje en consignación? No, mirá, no puedo. Ah, entonces me dan un celular. Y todo el mundo se volcó al celular. Con el diario del lunes te digo que bien quisieron, ¿sí? Yo no supe reaccionar en ese momento. Estaba 30 días sin cobrar, 30 días sin vender, y ahí lo mismo, no tenía reserva financiera, no había estudiado el mercado, no había estudiado el futuro. Decidí cerrar, les expliqué a todos los empleados lo que estaba pasando, tuve la suerte que nadie me hizo un juicio y no supe ayornarme, que eso creo que también fue un gran error. No supe decir, che, ¿por qué nosotros no vendemos también celulares? Pero los locales eran exclusivos de radiomensaje, no se me ocurrió. Aprendizaje con el diario del lunes, te digo, qué boludo que fui. Bueno, pero eso te dejó muchas lecciones para más adelante. ¿Y cuáles fueron los próximos emprendimientos? No me vas a contar los 6. Hice de todo. O sea, bueno, esto de vendí pasajes a Colonia gratis, que no los vendía, o sea, le regalaba los pasajes a la gente. Tuve una empresa de servicios de computación después, donde yo te decía que las computadoras se arruinaban porque se ensuciaban con el polvo, entonces las tenías que mantener y limpiar. Hice de todo. Hice una campaña hermosa con el tema de fotografía, hermosa, gigante. Convencí a los locales de fotografía para hacer... Yo les vendía los pasajes, entonces cuando se terminaron los pasajes ya tenía mucha relación con las cadenas de fotografía y les recomendé a las 100, eran los 10 locales más importantes de fotografía, unirse para hacer una mega campaña de revelado y de explotar el revelado color en la Argentina y de decirles a la gente comprar rollos y revelar, porque la gente revelaba muy poco y compraba muy pocos rollos en la Argentina. Resultó ser que esos 10 personas, primero se lo dije a 3, esos 3 me presentaron a 2 más, a 5 más, y resultó ser que los 10 que estaban en la mesa sumaban 100 locales. Fortunas gané el primer verano, fortunas. Me hice una mega campaña, como vos entendés que teníamos 100 locales sobre la mesa, me hice una mega campaña que era venir, revelar y viajar, y era, sorteábamos 100 cámaras de fotos, regalábamos 10 viajes a Estados Unidos, íbamos con una camioneta y hacíamos un show con promotores, promotoras, sorteábamos cosos, globos. Un escándalo fue, un escándalo. Y se sintieron tan poderosos, eran, no sé, el 70% locales Kodak, el 20% locales Fuji y el 10% locales Agfa. Todas marcas de rollo de fotos de esa época. Y se sintieron tan fuertes
que dijeron vamos a crear nuestra propia marca de rollo de fotos y de revelado color, y se acabó Kodak, se acabó Fuji, se acabó Agfa. Y estuvo buenísimo, duró como 7 minutos eso, porque se enteró Kodak y en contraprestación a lo que habíamos hecho, sacó una mega campaña donde sorteó 3 Renault Megane de esa época, que era como 3 BMW, 100 viajes a Disney. Pero hice no sabes la locura que fue. Publicidad en la revista Clarín, la revista Nación, todos los domingos, y la condición era participás de esta campaña si te bajás de la locura de Esteban. Y bueno, otra vez al fracaso, otra vez no entender la competencia, otra vez no estudiar lo que podía pasar. A veces las cosas un poco más chicas son buenas, si vas a ir contra el gigante, tenés que tener mucha espalda y todo el mundo tiene que estar en la mesa muy decidido. ¿Y cómo llegaste a los helados? A los helados llegó, mis 3 compañías exitosas son una la actual, otra fue una compañía de retail farmacéutico, vendíamos rollos de fotos. Cuando terminé los rollos de fotos me ayorné para cambiar el modelo. Rollos de fotos, viromes, máquinas de afeitar, cepillos de dientes en el mercado farmacéutico. Nos fue muy bien, muy bien. Nos fue tan bien que nos vinieron a buscar 2 laboratorios de medicamentos genéricos cuando salió la ley de medicamentos genéricos para poder distribuir medicamentos. Primero dijimos que no, pues nos asustaba el tema. Después creamos una droguería, la primera droguería de medicamentos genéricos de la Argentina, que nos fue muy bien. Empezamos 3 empleados, después un call center de 5 personas, y eso derivó en un call center de 300 empleados, que la vendí, y el día que la vendí, 10 años después, yo soñaba con un día vender mi compañía, y como para mí eso era como recibirme de empresario, ¿sí? Y mostrarle a mi familia que no era más la oveja negra de la familia. O sea, mi hermano ingeniero en sistemas, laburando siempre para las compañías, siempre ordenado, siempre estudioso. Mi hermana kinesióloga, viste, trabajando en un hospital, todos en Australia, pero todos trabajando perfecto. Y yo, viste, el cadete profesional, una maestría en cadetería, que era la oveja negra, que quería ser empresario, que no había podido estudiar por vender las camisas, ¿sí? Y yo soñaba que el día que venda la compañía era llamar a todo el mundo por teléfono, a mi familia, invitarlos a Clo-Clo y pagar la cena y decir, ven, acá estoy. Mi familia estaba toda en Australia, con lo cual iba a ser caro que vengan a Clo-Clo. Clo-Clo ya estaba cerrado, lo habían clausurado. Entonces no me quedó otra que invitar a mis amigos a un restaurante que estaba cerca de casa. Los invité uno por uno con sus esposas diciéndole que yo iba a pagar la cena, que lo quería invitar. Cuando llegaron estaban todos juntos y les conté que había vendido la compañía, que iba a pagar la cena y que aparte de pagar la cena me iba por primera vez 21 días de vacaciones. ¿Tá? Yo nunca me había tomado 21 días de vacaciones, apenas 7 días en lo de mi amiga Valeria que me invitaba a su casa o lo de mi amigo Gonzalo que alquilaba con una habitación de más para prestármela a mí porque yo no tenía un mango. Y que me iba 21 días a Nueva York, que era mi sueño, conocer Nueva York, y llevar a mis hijos a Disney. Era, viste, ya está, si yo hago esto soy multimillonario. Y el de al lado, silla con silla, me dijo, comprame a mí, que era el dueño de Chocorísimo, y que tenía 3 heladerías, una fábrica muy chiquita, y le dije, sos un piola bárbaro, vos querés mi cheque. O sea, yo lo que acabo de cobrar te lo paso a vos. No, comprame a mí. Le dije que no iba a ser heladero, que yo nunca iba a ser heladero, que yo venía a un rubro muy formal, traje y corbata y demás, que estaba decidido a ser tecnológico, a hacer una app que ya lo tenía desarrollado en mi cabeza y pensado y había contratado a una persona. Me fui de los 21 días de vacaciones, volví, me pidió un desayuno al otro día, me llamó la atención y me dijo que lo tenía que ayudar. Y eso me partió el medio. Me tenés que ayudar, fue como un amigo me está pidiendo ayuda y yo tengo que estar ahí. Entonces, yo recién había vendido la compañía y era presidente de esa compañía y tenía que ir todos los días a firmar. Entonces le dije, mira, voy a seguir trabajando como hasta hoy, voy a ir 7:30 de la mañana a la droguería, voy a firmar todo lo que tenga que firmar, voy a enseñar todo lo que tenga que enseñar, 12:30 me voy para tu fábrica. Yo vivía en Escobar, me iba al microcentro que estaba la droguería, llegaba a las 7:30 de la mañana, terminaba,
almorzaba en el auto, en alguna de las cadenas rápidas. Yo pues, soy fanático de Burger King. Y de ahí me iba a Zárate, 88 kilómetros de donde trabajaba, para trabajar con él gratis a la tarde. Y después me volví a Escobar. Ahora, ¿qué le pasaba a esa compañía? ¿Por qué quería que vos la compres? La verdad es que él no controlaba absolutamente nada. Él tomó la decisión él iba los viernes 2 horas. Yo siempre hacía el chiste que él hacía casual week en lugar de casual day. Pero independientemente que vayas a una compañía solo los viernes, porque si vos sos un buen CEO, como dice un amigo mío, podrías no ir a tu compañía, ¿sí? Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero no importa, yo voy, a mí me gusta estar con la gente, me gusta estar con el equipo. Pero supongamos que él hubiese sido un excelente CEO y que no requería ir. Él no controlaba, no preguntaba, no hacía un control de stock, no hacía un control de facturación, no hacía un control de caja, no hacía un control de lo que le pagaba a los proveedores. En definitiva, él se fundía porque le robaban. Y yo lo único que hice fue tomar el control de la compañía. Yo dije, mira, yo voy a ir a aprender de lo que haces. Y ahí lo que descubrí fue, primero, un grave problema de administración, de control, de gestión, y después un grave problema de producción. O sea, yo nunca fabriqué nada en mi vida, nada. Es más, si me pones a armar un mueble de Easy, me sobran 4 partes. ¿Tá? Y nunca sé por qué y nunca lo entiendo. Soy un inútil con las manos. Pero la verdad es que como no entendía nada del negocio, le dije, mira, quiero fabricar el helado yo. Yo voy a fabricar el helado. Me dice, bueno, buenísimo, venite el lunes. Le dije, no. Yo quiero fabricar el helado y que no haya nadie. No quiero que nadie me cuente la película. Quiero entender el proceso. Y ahí aprendí mucho, porque lo primero que me pasó fue, bueno, ahora hay que cocinar el helado. El helado se cocina como cocinas un fileto, ¿sí? Entonces pones el tomate, la cebolla, no sé, el ají molido, el pimentón, lo que vos quieras, y esperás que se cocine. Y esto es lo mismo, pones el dulce de leche y esperás que se cocine. Entonces me acuerdo que fabricamos cereza ese día, y ponemos la base de la cereza y me dice, bueno, ahora hay que esperar 1 hora y media. Le digo, ¿qué es lo que hay que esperar 1 hora y media? Me dice, hay que esperar 1 hora y media que cocine y pasteurice. Le digo, ¿y yo que soy el capataz de cocina? Espero 1 hora y media, me quedo 1 hora y media sin hacer nada. Claro. Le digo, pero esto es una locura. Entonces le digo, ¿y cómo mejoro esto? Me dice, no sé, bueno, depende. ¿De qué depende? Me dice, bueno, si tuvieras un motor más grande, esto en lugar de 1 hora y media, tal vez sería en 40 minutos. Ah, la mitad. Apa. Bueno, entonces, ¿cuánto cuesta el motor más grande? $5.000. Y anotaba $5.000. Digo, por $5.000 vos reducís tal vez 1 hora de cada empleado. Claro. ¿Cuántos empleados tenía en ese momento? Tenía 16 empleados para 3 heladerías. Bien, entonces, bueno, maduramos el helado, lo fabricamos y volvemos a fabricar otra vez. Entonces digo, pero otra vez vamos a fabricar cereza y claro, porque necesitamos tantas latas. Digo, y entonces, si en lugar de tener esta cocina chiquitita, tenemos una que es 4 veces más grande, ¿se puede? Ah, claro. ¿Y cuánto cuesta una cocina 4 veces más grande? $15.000. Digo, y encima con el motor de 5.000 incluido. Claro, tachamos los 5.000, pusimos 15.000. Digo, quiere decir que si yo compro toda una planta más grande, o sea, en lugar de estar fabricando de lunes a sábados 14 horas por día y tener 16 empleados, vos pasas a tener 3 empleados con equipamiento más fuerte. Bueno, pero hay que comprar el equipamiento. Bueno, pero tenés que pensar eso. Es tema de costos. Y dicho y hecho, a los 3 meses, porque había métricas que no me cerraban de lo que él me explicaba, que básicamente no las entendía. Entonces le puse como condición que para avanzar, que a mí me interesaba, pero que para avanzar yo tenía que conocer la planta más grande que haya en la Argentina. Que no pude, que es Grido, que son las 5 plantas más grandes del mundo. Y me fui a conocer la planta más grande que había en la provincia de Buenos Aires, a quien le estoy eternamente agradecido, y me enseñó a fabricar el helado. ¿Para cuál era? Se llama Aloha, ¿sí? Que produce para terceros. Y la verdad que me mostró el proceso productivo como realmente se hace. Ahí aprendí bastante. Y bueno, y ahí lo que hice fue comprar equipamiento más grande,
cerrar la planta existente, poner una planta nueva más eficiente en zona norte, porque estábamos en Zárate, y si vos querías crecer, salir de Zárate para entrenar en Loma de Zamora era totalmente improductivo. Mi estrategia era ir a la capital federal, lo más cerca de la capital federal, y bueno, montamos una fábrica y en la producción había 3 empleados. ¿Por qué? Porque los equipos eran grandes y eran, digamos, eran muy sofisticados. Y bueno, y arrancamos así, empezamos a crecer, pusimos 10 heladerías, pusimos 20 heladerías. Yo había puesto la condición de que quería exportar. Eso para mí era como, si yo me voy a meter en esto, tiene que haber un desafío que me motive. Y siempre escuché a los presidentes de turno decir que lo importante era la balanza comercial positiva. Y entonces yo quería exportar, y quería exportar desde la época de los medicamentos. Y en los medicamentos no podía, porque la droguería no puede exportar, tiene que exportar el laboratorio en forma directa. Y bueno, y nada, y empezamos y... Pero ¿cómo era la relación con tu amigo? Porque vos sos un loco del laburo y él laburaba una vez por semana. Eso generaba roces, se chocaban. Bueno, la condición para que yo entre era que él iba a trabajar todos los días, que fue un grave error. ¿Por qué es un grave error? Porque yo impuse esa condición. Con lo cual, eso era un divorcio cantado, ¿sí? Yo siempre digo que cuando vos vas a elegir un socio, pienses en las mismas condiciones que un matrimonio y que vos en un matrimonio, en una sociedad, tenés que poner todo blanco sobre negro antes de arrancar, que la gente no lo hace, que hay que ponerse colorado. ¿Viste que dicen, te tenés que poner colorado desde el principio? Bueno, la gente no lo hace. ¿Y qué te quiero decir con esto? Es, cuando mi hijo mayor tuvo 2 años y medio, la mamá de mi hijo me dijo que lo iba a mandar a un colegio granja. Y yo casi me muero. ¿Pero por qué casi me muero? Porque yo quería que mi hijo sea inglés nativo, pues yo no había tenido esa oportunidad. Y siempre soñé con que mi hijo iba a ir a un colegio inglés, iba a ir a un secundario inglés, iba a hacer iba a ir a la universidad, iba a hacer un máster en el IAE, porque yo soy exalumno del IAE. Y me acuerdo cuando empezamos a discutir con la mamá, fue una batalla campal. Que está muy bien que mi hijo vaya a un colegio granja con las gallinas, con las cabras, y lo respeto un montón, y hay, digamos, hay toda una cultura de eso, pero para mí mi hijo tiene que ser inglés. Y bueno, y me acuerdo que fue un momento muy desagradable y dije, esto es lo que nadie discute. ¿Y cuántos hijos querés tener? 2 o 4. Nadie lo discute. Entonces decís, pero pará, la relación va fluyendo. No, no va fluyendo. Pues si yo quiero tener 4 y vos querés tener 2, no va a pasar si vos sos la mujer te impone la condición de lo que ella quiere en definitiva, porque si ella no quiere tener 4 hijos, no los va a tener. Y esto es lo mismo que pasa en la sociedad, o sea, en la sociedad de socios, ¿no? Es, che, vos vas a laburar todos los días y vas a trabajar todos los días a mi ritmo. Vos vas a trabajar 30 horas por día. Gustavo me hubiese dicho, ni loco. Pero firmó que sí o de palabra fue que sí. ¿Y qué pasó en el día a día con todo eso? Él dijo que sí, yo le dije, vos vas a trabajar, él dijo que sí, y eso nos duró unos 2 años, 3 años. ¿Pero él iba a laburar o iba a laburar? No. Él venía a trabajar, dirigía como la fábrica. Que era fácil dirigir la fábrica mientras que había 3 empleados y mientras que vendíamos poco. El problema fue cuando empezamos a vender mucho y cuando empezamos a hacer alianzas. Entonces, en un momento hacemos una alianza muy fuerte con una empresa de delivery, desarrollamos un producto nuevo, super pro, y cuando fuimos a tener que hacerlo, o sea, desarrollamos un producto, dijimos, esto es lo que tenemos que hacer, trajimos los equipos de Italia para poder hacerlo, los equipos no funcionaban, las mangueras se explotaban, la fábrica se llenaba de chocolate y dulce de leche, y él un día entra a mi oficina, todo manchado de chocolate, y me dice, se acabó. Y digo, ¿qué es lo que se acabó? Me dice, primero le vas a ir a explicar que el producto no sale, con lo cual le vamos a vender otro. Y yo le dije, vos te volviste loco. O sea, si yo prometo un producto, es ese producto. No se cambia. No, pero no se puede hacer. Se puede hacer. O sea, no se puede, no está dentro de mi diccionario. Se puede hacer. Le digo, ¿y lo segundo qué se acabó? Me dice, yo no trabajo más. Le dije, ¿cómo no trabajas más? Vos sos el director de la planta. Me dice, sí, pero a mí toda esta locura no me gusta. Yo no quiero exportar. Yo no quiero toda esta locura. Yo no necesito más clientes. No necesito más plata. Entonces, le dije, pero, a ver, estás equivocado. Me dice, ¿equivocado para quién? Le digo, bueno, Gustavo, a ver, nosotros
no me olvido más de esta charla, ponemos objetivos que tenemos que cumplir. Y un objetivo es este producto. ¿Objetivos que puso quién? Entonces le digo, la compañía, vos. Y ahí dije, bueno, esto termina muy mal. Encima es tu amigo. No, obviamente. Y le dije, ¿por qué no vamos a comer? Sácate el delantal, vamos a comer. Y nos fuimos a comer, le dije, ¿dónde querés comer? Y me dijo él dónde quería ir a comer, que fuimos a una parrilla, pedí lo que quieras. Y empezamos a charlar, me dijo, no quiero trabajar más. Y me dijo, tengo 50 años, yo ya trabajé mucho en mi vida, yo decidí no trabajar más. Y le pregunté si era millonario, si podía vivir sin trabajar, me dijo que no. Y le dije, bueno, Gustavo, mirá, yo no puedo dejar de trabajar, yo no puedo vivir sin trabajar. Y me dice, bueno, pero nosotros ganamos plata, con lo cual, de la ganancia anual, vos me adelantás mi sueldo. ¿Tá? Entonces todos los meses me das pagando el sueldo, yo no trabajo, a fin de año hacemos la cuenta y decimos, bueno, ¿cuánto dio ganancia? 100, bueno, para hacerlo fácil, 120, si vos me pagaste 10 todos los meses, salimos hechos. Si dio 100, bueno, veremos qué hacemos, y si dio 150, me pagás los 30 de diferencia. Le digo, bueno, me parece muy bien, la verdad que en esas condiciones estoy ok. Lo que no supe ver es que esas condiciones, si la compañía iba a seguir creciendo, no eran equitativas. ¿Por qué? Porque cuando él se fue, dejó de trabajar, la compañía ganaba plata. Pero no es que la dividíamos entre dos. Él se la llevaba y yo la reinvertía todo el tiempo. Entonces en un momento como que la balanza se empezó a poner incómoda. Nos juntamos como a los años y medio y le dije, mira, Gustavo, yo estoy reinvirtiendo todo el dinero y a vos te estoy pagando, con lo cual tenemos que resolver en algún momento. Me dijo, ¿qué se te ocurre? Digo, no sé, pongamos que, no sé, de acá a 2 años, si vendemos la compañía está todo bien, pero si no la vendemos, o vos me comprás a mí o yo te compro a vos. Y pusimos la fecha 31 de diciembre del 2023. Y él en octubre del 2022 decidió irse a vivir a España. Entonces le dije, bueno, si te vas a ir a España, disparemos la compra ahora, te compro y andate más tranquilo. Y aparte yo no estoy de acuerdo con que te vayas y todos los meses seguir pagándote el sueldo. O sea, ya es más ilógico. Y bueno, yo vivo en España. Ahora, ¿qué hacías o qué hiciste para que la empresa fuera rentable más allá de este tema de costos? ¿Cuáles eran las estrategias comerciales, el marketing? ¿Cuál fue el secreto para levantarla? Nunca, y no lo soy bueno en marketing, nunca. Te diría que soy muy malo, es una gran falencia que tengo. Yo lo que siempre hice en todas mis compañías es, nosotros tenemos que vender más y diversificar el riesgo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los clientes siempre se van a caer. Siempre vas a tener clientes que tienen que cerrar, siempre van a haber clientes que te van a dejar de pagar. Y porque lo primero que tenés que pensar cuando te levantás de la cama a la noche o a la mañana siguiente y te mirás al espejo es, flaco, vivís en Argentina. O sea, tenés que estar preparado para eso. Y eso te implica que el consumo te caiga 30% en el 2023, 40% del 2024 y 40% del 2025. Y cuando haces la cuenta te da que el consumo te cayó un 110, vendés 0. ¿Tá? Esas son las cosas de la Argentina. Y la Argentina te dice que vos le das crédito a un cliente para que no se te caiga y después el tipo un día cierra la persiana y no lo ves nunca más y desapareció. Entonces, para mí, siempre lo importante es crecer en ventas siempre. Siempre tenés que salir a vender más, siempre. Nunca hay límite para eso. Nunca te conformes. Es una gran discusión que tengo con mi mujer que me dice que nunca me conformo con nada, ¿sí? Y que incluso ella dice que yo termino de correr una maratón de 42 kilómetros y siempre digo, me faltó correr un poquito más rápido y que no disfruto el éxito de haber llegado a los 42 kilómetros. Y bueno, es un poquito cierto eso, un poquito del todo, ¿no? Entonces yo siempre creo que hay que vender más. Y creo que siempre hay que ser consciente de tus costos y de si perdés plata. Y cuando perdés plata, mirarte al espejo y decís, ¿dónde pierdo plata? Y cortar. Ahora, ¿cuál fue la estrategia más loca que hiciste desde el punto de vista comercial? Porque uno dice, sí, quiero vender más. Ok, pero hay muchas variables que te impiden y mucha creatividad también para lograrlo. Nosotros buscamos asociarnos a otras marcas que eran más exitosas que nosotros. Chocorísimo no era una marca conocida. A mí me molestaba mucho cuando me decían Chocoqué.
Yo decía, hola, ¿qué tal? Te llamo de parte de Chocorísimo. Y yo decía, la gente me decía, ¿Choco qué? Chocorísimo, una empresa de helados, pa. Una vez me enojé mucho, esto lo voy a contar por primera vez. Una vez me enojé mucho con un señor que me dijo, ¿Choco qué? Y yo le contesté con todo respeto, la empresa de Elegante, el cantante. Y me dijo, ¿cómo Elegante? Sí, ¿no escuchás que Elegante dice lo que? La empresa es de él. Nunca se lo desmentí. Pero porque ya estaba enojado del Choco qué. Entonces, nosotros, la estrategia que hicimos en ese momento, hoy tenemos marcas más reconocidas, fue asociarnos a compañías que ya eran conocidas por sí mismos. Entonces, Empanadas Mi Gusto, Club de la Milanesa, Almacén de Pizzas. Y fuimos a tratar de asociarnos con ellos para vender más. Es decir, con la marca Chocorísimo, ¿no? Con la marca blanca. siempre Chocorísimo. Yo quería que Chocorísimo sea exitosa. Una vez hablando con Mariano Tambo, a quien le voy a estar muy agradecido de por vida, que siempre buscó ayudarme sin ningún ad honorem, me dijo, la verdad que haces un esfuerzo enorme para ir a buscar marcas más locales, más chicas. Vos tenés que asociarte con una compañía grande, ¿tá? Entonces me dice, no sé, por ejemplo, Burger King. Entonces yo le digo, claro, Tambo, yo le digo, Tambo, yo voy a llamar a Burger King y le voy a decir, hola, Michael Burger King, acá te habla Esteban, el Argento. De Choco qué. Claro. Y vamos a vender los helados. Y me dice, sos un payaso. Me dice, yo voy a tratar de que alguien te reciba a Burger King. Fuimos a Burger King a plantear nuestros productos. Y Burger King nos dijo, miren, está buena la idea que ustedes plantean, está bueno el modelo de negocios, pero esto tienen que habilitar la empresa de Estados Unidos. Obvio, nosotros tenemos una fábrica divina, yo tenía una fábrica hermosa. Venía al mercado de los medicamentos, todo vidriado, vos la veías de afuera. Y le digo, pero por supuesto, vengan a auditarnos. Y nos vinieron a auditar, nos sacamos un 1, casi me muero. Yo me estaba yendo de viaje con mi mujer, a quien adoro, y me acuerdo que estábamos en el free shop y ella estaba agarrando un perfume y yo le dije, deja el perfume, nos sacamos un 1. Y ella me dice, ¿y qué tengo que ver? Si yo el perfume me lo pago yo. Y eran 9:30 de la noche, llamé a uno de los gerentes de Burger King, le dije que necesitaba hablar urgente, me dijo, ¿qué es lo que te pasa tan urgente? Le digo, mira, me estoy yendo de viaje, me saqué un 1, me siento como que mi hijo me trajo un 1 a la facultad. Y se empieza a reír. Me dice, ¿y qué querés que haga? ¿Te sacaste un 1? Le digo, no, yo necesito un 10. Me dice, bueno, tenés que trabajar para un 10, pero son las 9:30 de la noche. Llámame mañana. Entonces se empieza a reír, me dice, digo, no, pero vos no entendés, yo me estoy yendo de vacaciones. Bueno, o no te vayas o andate y cuando volvés lo resolvemos. Bueno, yo de vacaciones, mandando mails, mandando mensajes que lo quería resolver. Tardamos 1 año y medio en adaptar la compañía a todo lo que ellos nos decían. Eso es inversión. Inversión y mucho pura tiempo. Y mucho riesgo. Mucho. Nos decían... ¿Por qué contás eso del riesgo? Y porque yo fui a venderle a un cliente, a un posible cliente, que nunca me prometió nada. Burger King lo que me dijo fue, si vos no querés vender a nosotros, tenés que pasar todas las partes de compliance. Y una de las partes de compliance era tener una fábrica que pueda ser auditable, que tenga normas FSC 22000, que es la norma más importante del food del mundo, y que aparte de tener certificada la planta, nosotros te podamos auditar desde Estados Unidos. O sea, pues no te auditan acá en Argentina, te auditan con normas de Estados Unidos. Entonces yo le dije, bueno, ok, quiero eso, pero nosotros no te prometemos nada, no te prometemos ni que te vamos a comprar, no te prometemos que si sale mal te ayudemos, o sea, no te prometemos nada. Y acá en Argentina estabas bien con lo que tenías. Sí, lo que sí te podemos dar, te podemos ayudar con nuestra gente de calidad a enseñarte lo que tenés que hacer para poder aprobar, ¿sí? Y yo les pedía por favor que venga la gente de calidad ya la harté a los de Burger King, pero la verdad que me saco el sombrero por una compañía internacional que ayuda a un proveedor a desarrollarse y que le abre las puertas, ¿sí? Y con las reglas bien claras, ¿eh? No te prometo nada, no te doy nada, pero si vos querés pasar el proceso, te ayudamos a que aprendas lo que tenés que hacer.
Y bueno, hoy las canaletas donde tiran el agua para limpiar en mi fábrica son de acero inoxidable. Yo cuando iba a mis socios a decirle, tenés que pagar esto, me miraban y me decían, vos estás loco. Y bueno, y me costó mucho dinero invertir para eso, mucho, a un riesgo muy enorme. Y bueno, y después me acuerdo que en la segunda auditoría nos sacamos un 7 y aprobamos con 7,2. Y en la tercera nos aprobaron con 9,58, creo. ¿Y de eso cuánto tardaste en vender la Burger King? Y tardamos como 4 meses más. Y me acuerdo que en una charla, cuando certificamos, nos felicitaron. Pero era formal, hicimos una reunión para que y ellos en la reunión fueron a felicitarnos. Y yo lo miro y le digo, ¿para qué me felicitas? Me tenés que comprar ahora. Bueno, ahora hay que hacer el caso de éxito de que esto sirva y que sea rentable. O sea, que para ellos sea rentable. Es decir, certificaste sin hacer un plan de negocio para ellos. Nada, o sea, obviamente hablábamos de qué podíamos hacer, qué volumen podía haber, pero era la nada misma. Y lo más increíble de todo fue que certificamos para ellos, pero una vez que certificamos, nos dieron un año para la certificación internacional. Nos dijeron, tienen un año para certificar FSC 22000 y justo daba el cambio de nivel 6, que es el más alto del mundo con temas de bioterrorismo. Y bueno, ahora hay que certificar. Con el diario El Lunes te digo, estoy súper orgulloso de eso. Somos una compañía certificada internacionalmente. Cualquier compañía que nos audite, después de eso nos auditaron 4 compañías más. Tenemos la última que nos acaba de auditar, 97.6 de evaluación. Ahora, ¿qué pasaba si Burger King no te compraba? Con el diario del lunes te digo que lo mejor que podemos hacer los argentinos es hacer, los que tenemos una fábrica o tenemos una compañía que queremos llevar al mundo, es certificar todo lo que se pueda. En mi rubro es la certificación FSC 22000. Creo que en tecnología es la ISO 14000, ¿no? O la ISO 9001, no lo conozco. ¿Por qué decís eso que es tan importante? ¿Por qué digo esto? Cuando yo arranqué con los helados y le cuento a mis hermanos en Australia, uno de ellos me dice, te voy a presentar uno de los supermercados más grandes de Australia. Entonces yo llamo a la cadena de supermercados porque me iban a comprar de parte de mi hermano. O sea, entraba pero con un tubo con la relación. Y claro, y alguien en la mesa preguntó qué certificación teníamos. ¿Y vos tiraste el certificado arriba de la mesa? Yo contesté RNE y SENASA. Lo único que tenía era Registro Nacional de Establecimiento, la nada misma, y SENASA que habíamos abierto la cuenta. Y la gente no se rió, porque son australianos, nunca más me atendieron el teléfono. Entonces yo no entendí qué pasó. Y cuando le pregunto a mis hermanos, me dice, bueno, parece que no tenés la planta certificada, que no tenés nada, que no te pueden comprar. Entonces llamo a una persona y le pido que me dé una mano. Era el director de calidad de una compañía muy grande de Argentina. Le cuento esta historia, se me empieza a reír y me dice, bueno, te empiezo a explicar. Y me contó todos los pasos de la certificación. Y me dijo, si vos querés vender al exterior, el 90% de las compañías no van a venir a auditarte. ¿Por qué van a venir? ¿A ver si la planta existe? O sea, no van a gastar esa plata. Y si van a gastar esa plata, la vas a pagar vos. Porque ellos te van a decir, ok, voy a la Argentina, pero el pasaje y los gastos los pagás vos. Si vos tenés la certificación, ellos se meten en un sitio donde chequean si Chocorísimo está certificado. Y si tenés certificación, te compra cualquiera. Entonces, a mí hoy me puede comprar Carrefour de Malasia, ¿sí? No sé, Publix en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo único que te dicen es, ¿vos estás certificado? Sí. Entonces, ellos no requieren tu certificado. ¿Vos estás certificado? Sí. Y ellos se fijan si estás certificado. Es una certificación mundial que te avala que haces las cosas bien. Ahora, ¿cómo llegaste a comprar Pérsico? Era una marca picante, conocida. Lo que quieras contar de la negociación. Algo lindo tenés para contar ahí, seguro. Yo creo que en épocas de crisis las compañías tienen que ser inteligentes y asociarse. Voy a tener muchos adeptos y creo que el 90% en contra. Si vos vas a 2 empresarios pymes y le decís, vos fabricás jean, yo fabrico jean. Hagamos una sola planta. Y fabriquemos jeans para nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Cerramos una planta,
y acá tenemos fábrica de jeans Sociedad Anónima, que te vende a vos, que sos la fábrica de jeans, y a mí. Pero la fábrica en conjunto es esta, y nos fasonea. Lo que se llama hacer el fasón, nos fabrica el jean. Entonces, ¿qué pasa con esta fábrica? Tiene 2 vendedores gigantes en una fábrica súper rentable. ¿Estamos de acuerdo? Yo no tenía un peso para comprar Pérsico. Esa es la realidad. Yo estaba en Brasil, en una reunión con gente de Burger King, contando que estábamos exportando y que nosotros íbamos a ser una marca premium, porque éramos muy caros en Chile, que vendíamos a $32 el kilo de helado cuando acá costaba 6, y a raíz de eso íbamos a ser una marca super premium de helados en el mundo. Y me agarró un argentino que estaba trabajando en Burger King en Brasil, que escuchaba todo esto, el que más hablaba era mi primo porque hablaba portugués, y me dijo, escúchame una cosa, o sos premium o sos mainstream. Me dice, ¿qué significa premium? Nosotros vamos a ser el Nespresso de los helados. Bárbaro. Me dice, el Nespresso de los helados no vende en tiendas de consumo masivo. Y Burger King es consumo masivo. Estás desenfocado. Ok. Y no tenía nada más para hablar, está claro, ¿no? Me subí al avión con mis socios, Flybondi es lo único que podíamos pagar, y le dije, muchachos, no somos más premium, somos mainstream, tenemos que comprar una compañía o tenemos que crear una marca premium. Y estudiamos las compañías del mercado, sabíamos que Pérsico era una compañía que había cerrado algunos locales y que tenía algunos problemas financieros, y empezamos a golpear la puerta. Golpeamos la puerta, no nos daban bolilla, no lográbamos dar con el dueño, y bueno, hasta que logramos, después de 1 año y medio de insistir, o sea, para que quede claro, durante 1 año y medio llamé semana por media a un conocido del dueño a pedirle la entrevista, que me la dio al año y medio. Te puedo mostrar la agenda, cómo tenía agendado llamar al Fito para que me presente a Gustavo. ¿Está? Alfito tenía una concesionaria de autos, me hizo ir 3 veces a la concesionaria de autos. Yo pensé que iba a la reunión. Cuando llegaba a la reunión me decía, espera que lo llamamos. No, increíble. Y bueno, y me lo presentaron un día, me dieron 45 minutos y le dije a Gustavo, sé que me vas a echar rápido, con lo cual yo no tengo plata para comprarte, así que te voy a ofrecer algo que es, hagamos esta idea, dame la llave de tu compañía, dame el 50% de las acciones y mañana sos rentable. Me preguntó, a ver, empezamos de vuelta. Gustavo no necesitaba plata, esta es la realidad. No era un emprendedor que se estaba fundiendo y que al otro día cerraba su compañía y no tenía para comer. Era un empresario exitoso que una de sus compañías era Pérsico. Y nada, y empecé a discutir este tema y bueno, después de mucho andar y de querer hacer un swap de acciones y discutir mucho, nos pusimos de acuerdo como 6 meses después y logramos asociarnos. Y bueno, y fue una historia muy linda porque una vez que nos asociamos, nosotros cerramos todas las canillas. O sea, la verdad que en eso ya tengo un poco de gimnasia. Y bueno, identifiqué todos los lugares donde Pérsico perdía plata, unificamos la planta, nos quedamos con el mejor equipo que ellos tenían, en lo que era la fabricación de helado, con los maestros heladeros, con el mejor equipo que tenían comercial y salimos adelante. ¿Y con Guapaletas pasó lo mismo? Con Guapaletas pasó lo mismo 1 año después, con mucho ruido, porque Pérsico nos asociamos en 1 de diciembre del 2023. Diciembre es el año de más venta de las fábricas de helados en la Argentina en la historia. O sea, vos en diciembre podés llegar a vender el 25% de lo que vendés en todo el año. Con lo cual, lo que no tenés que hacer es asociarte en diciembre. O sea, una fábrica en, te diría, noviembre, diciembre, enero y febrero no puede hacer nada. Solo fábrica de helados. Y fui a nuestro director de planta y socio, Darío, y le conté esto. Y me dijo, bueno, pero no ahora. Y le digo, mirá, no hay tiempo. Y como era fabricación de helado, pensamos que iba a ser sencillo. O sea, era lo mismo que nosotros hacíamos con distintas recetas. Pensamos que iba a ser lo mismo. Fue un caos. Los primeros 4 meses no dormía.
Me despertaba a las 4:30 de la mañana, caminaba por el cuarto, me iba al baño, volvía. Mi mujer me decía, ¿para qué querías Pérsico? O sea, hay ese capricho de seguir creciendo. Pero bueno, después aprendimos mucho, trabajamos mucho. Y en septiembre del 2024 nos viene a ver Guapaletas. ¿Por qué nos viene a ver Guapaletas? La historia es muy linda. En el año 2019 nosotros intentamos comprar Guapaletas. Veíamos que era una marca súper pro, súper exitosa, y un amigo me dice que estaban con un tema de caja, que necesitaban poco dinero, y la fuimos a comprar. Salimos eyectados porque no teníamos ni la 10ª parte de la plata que ellos necesitaban. En el año 2022, en esta teoría loca de los emprendedores se tienen que juntar y hacer más fuerza, les propuse, le dije, chicos, ustedes tienen problemas de caja, nosotros queremos agrandar nuestra planta, asociémonos y hagamos esta famosa fábrica de helados más grande para los dos. Y no nos pudimos poner de acuerdo. Y en septiembre del 2024 vinieron que necesitaban una inversión muy grande para poder salvar la compañía. Y yo ya con el diario del lunes, ya con experiencia, dije que no estaba dispuesto a invertir, que estaba dispuesto a invertir con la condición de hacer lo que habíamos hecho con Pérsico. Y que iba a ser muy revolucionario y que iba a ser muy doloroso para todos. Y que yo otra vez iba a estar a las 4:30 de la mañana sin dormir, pero que yo estaba dispuesto a hacer el sacrificio. Me dijeron que sí, ya teníamos un directorio, el directorio me dijo que no. Cuando fui al directorio, nosotros pusimos un directorio, pues si no éramos amigos, que éramos socios y que era una juvenilia, que a todos nos decíamos que sí. Y fuimos al directorio con la compra de Guapaletas y nos dijeron que no, que recién habíamos comprado Pérsico, que todavía Pérsico faltaba mucho desarrollarla y que había que poner muchos locales. Me fui a mi casa, o sea, deprimido. A mí me decís que no y me matás, te aviso. Y me acuerdo que a las 8:30 de la mañana me llamó Quique, uno de mis socios, y me dijo, ¿qué vamos a hacer? Y le dije, el directorio dijo que no. Y me dijo, ¿y vos qué querés hacer? Le digo, ¿vos me estás jodiendo? Yo la quiero comprar hoy. Me dice, bueno, entonces no es no, es cómo tenemos que hacer para comprarla y que ellos digan que sí. Es decir, cómo venderla al directorio para que nos digan que sí. Y eso me cambió el chip. O sea, ok, a ver qué es lo que nos dijeron que no. Entonces llamé a uno, le dije, explícame por qué no. No te estoy diciendo que te voy a convencer. Vos decime todo lo que decís que no. Me dio todos los pasos del no. Entonces ya sabía cómo batallar ese no. Y fuimos a contrarrestarlo. Y en noviembre del 2024 estábamos ya con toda la operación cuasi cerrada. Fuimos al director de planta, le explicamos todo, nos dijo que de ninguna manera íbamos a fabricar paletas en nuestra fábrica que no sabíamos fabricar. Muy graciosamente uno le dijo, tenés razón, pero esto va a pasar. Yo casi me muero, pensé que me mataba. Darío se puso la camiseta, Dani se puso la camiseta, Pablo se puso la camiseta, fue todo el equipo, Mario, todos los de producción. Hicimos una locura. En diciembre del 2024 fabricamos la primera paleta que no sabíamos hacer, con un montón de errores. En febrero firmamos la compañía. Y bueno, y hoy te puedo decir que tenemos 3 marcas, que Guapaletas es una marca increíble, que tracciona un montón, que nos abre muchísimas puertas y que 6 meses después de haberla comprado estamos negociando una fábrica de chocolates. ¿Y qué te dijo el directorio? ¿Que sí o que no? Que no. Mis socios, todos mis socios, me hicieron prometer, ya no el directorio, que no íbamos a comprar ninguna compañía este año. Y como es, bueno, ¿por qué no? Entonces me dijeron porque es un problema de producción, porque los helados, porque tenemos que recomponer la caja, porque tenemos que estar tranquilos, porque tenemos que pasar un verano sin tormenta. Y dije, ok, pero esto no tiene nada que ver con helados, estos son chocolates, con lo cual la fábrica va a estar impecable, va a recuperar su caja, va a seguir creciendo y déjenme a mí entretenerme con los chocolates y yo muestro cómo la compañía sigue creciendo y le damos más vida a las heladerías. Es decir, te gusta mucho comprar empresas hoy. Me gusta crecer, me gusta llevar ideas a cabo. Vuelvo sobre el tema de las marcas. Yo podría crear mi propia marca de chocolates. Es una buena pregunta. ¿Por qué no crear marcas
¿Es más fácil comprar marcas para hacerlas crecer o hacerlas de cero? Yo creo que cuando una marca es reconocida y está estabilizada, es mucho mejor comprar la marca y comprar mercado. Muchos emprendedores quieren hacer, no, pues yo voy a hacer mi marca y voy a crearla. Y una compañía en crecer tarda 10 años, en ser exitosa tarda 10 años. Y la marca puede ser exitosa o no lo puede ser nunca. Vos no sabés cómo va a pegar en el común denominador. A mí especialistas me decían que Chocorísimo era muy larga y yo Chocorísimo la quise dejar en honor a Gustavo, porque él es el que la había creado. Gustavo fue mi primer socio, ¿no? Vos no sabés cuándo va a pegar la marca. Y cuando la marca tiene tracción, ¿sí? Como Guapaletas o como Pérsico, todo el esfuerzo que haces comercial es 1000 veces mejor porque la respuesta es súper inmediata. Y para mí en el tema de los chocolates también. Y es por eso que dije, si ya no fue bien con el modelo de un Pérsico, un Guapaletas, y nos mostró que con la misma fuerza comercial de Chocorísimo somos mucho más exitosos con un Guapaletas. Y Guapaletas está creciendo mucho más de lo que llegó a ser. O sea, ¿para qué crear una marca de chocolates? ¿Por qué no seguir con el proceso de comprar a los que saben o a una marca establecida? Además, ese chocolate lo puedes clavar en las 3 cadenas. Obviamente. Son complementarias. Y aparte hay otra cosa que es importante, que es de los chocolates tengo que aprender todavía. Yo no sé fabricar chocolates. Entonces, si vos compras a alguien que te enseña ese know-how y estás dispuesto a aprender, ¿qué mejor negocio hay de comprar una marca establecida con un know-how establecido que encima te enseña a fabricar chocolates? Y que después me digan, nunca quise ser heladero, tal vez un día me dicen que voy a ser chocolatero, que tampoco quiero ser. Yo quiero ser un empresario exitoso. Bueno, vamos con preguntas cortitas, Dale. tipo ping-pong. ¿Cuáles son los 3 libros que vos le recomendarías a un emprendedor? Infaltables. No leo mucho, tengo que reconocerlo, pero libros que a mí me encantaron y que marcaron mi vida emprendedora o de querer ser un empresario exitoso de historias de compañías fue el de Pepsi, en la guerra de las colas, creo que se llama, Pepsi versus Coca-Cola, el de McDonald's y Padre Rico, Padre Pobre. Son 3 libros que como que siempre me fascinaron. ¿Cuál es el peor consejo que recibiste y por qué? Estuve a punto de vender la droguería de medicamentos a 2 compañías fusionadas que eran o sea, iba a ser la compañía más grande de la Argentina. Ellos 2 eran 2 dueños de 2 compañías que eran los 2 empresarios, uno de los 2 empresarios más grandes de la Argentina. Mi abogado de ese momento dijo, si firmás esto, sos el gil más grande del mundo. Y como que se ofendió y trabó la negociación, y creo que cuando los abogados se meten muchas veces en los negocios, se meten para romperlos sin querer. No estoy diciendo que ellos se meten para cuidarte y para que sean las cosas mejor, pero muchas veces hay que correrlos y hay que escribir a mano lo que uno quiere y que el otro escriba lo que quiere y seguir adelante. Y para mí fue un gran error que tuve. ¿Cuál fue la mejor estrategia comercial que llevaste adelante? Yo creo que sin duda este tema de asociatividad con diferentes compañías. Creo que eso te hace crecer de la mano de... Insisto, mucha gente no quiere, o sea, es muy celosa de su producto, y yo creo que para crecer hay que crecer con aliados y con socios estratégicos. ¿Cuál es la métrica más importante de tu negocio a la que les prestas atención casi todos los días? ¿Cuánto facturo en unidades y qué rentabilidad tengo? Siempre, o sea, a mí no me importa cuánto facturas en pesos, ¿sí? O en dólares. Yo tengo 3 cosas que siempre digo. Tenemos que duplicar la facturación todos los años. Eso es en una locura mía de que quiero hacer una IPO y que me enseñaron que para lograr una IPO tengo que duplicar la facturación todos los años. Y tal vez ahí es parte de la locura de que tengo que vender todo el tiempo para crecer. Pero me importa mucho las unidades, o sea, digamos, comparar unidades del mes anterior o del año anterior versus las unidades que vendes, que esa es la venta real. Me preocupa mucho la rentabilidad y no me importa asociarme con empresas de primera línea, de delivery, de venta masiva, y si es necesario hacer muchas promociones, siempre y cuando la condición sea que a fin de mes es +1. Y yo muchas veces le digo, la compañía es tuya, o una vez uno se rió mucho porque le contesté en un mail que me mandó todas las promociones que íbamos a hacer en el mes, le puse a todo ok,
no las entiendo, a fin de mes te cuento. Y se reía, me dice, ¿por qué? Porque no entiendo tus promociones, te digo a todo que sí porque quiero crecer con vos, y a fin de mes, ¿qué hago? Me fijo todo lo que lo vendí, todas las notas de crédito que le hice, y si dio positivo, estamos haciendo las cosas bien, y si dio negativo, estás haciendo las cosas mal. ¿Cuál es la decisión más arriesgada que tomaste? Yo creo que esto de... hay dos. Creo que el tema de las certificaciones fue muy caro para la compañía. Me puso muy en contra de mis propios socios y siempre les decía, cada vez que gastamos mucho dinero, y cada vez que el gasto era, che, pusimos $50.000, que fue mucho más que eso, en la reunión del mes era, seguimos gastando y el país está cayendo y vos seguís gastando en esto y compraste, me acuerdo, una vez me dije uno, compraste $12.000 en canaletas de acero inoxidable. Y yo le contestaba, ¿querés jugar en primera línea de la mano de un Burger King o querés seguir jugando en la primera D y no ser nadie? Esa es la decisión. Eso fue para mí muy, muy doloroso internamente. Y después el tirarme a la pileta con las compras de las compañías. Siempre arrastré en la primera etapa, es como que los empujé. Después me compraron enseguida, después me lo festejaron, después me abrazaron, después me ayudaron, me acompañaron. Hoy, digamos, me incentivan a hacerlo. Pero también al principio a veces tenés que explicar algo que tenés en la cabeza y que no sabes por qué. O sea, para mí, Guapaletas había que hacerlo, pero yo no te sé explicar por qué. Y la verdad que te lo puedo explicar después de 6 meses. Entonces, esas fueron dos decisiones en ambas. Esas ambas cosas fueron decisiones críticas. ¿Qué sería el éxito para vos? Algo que me falta todavía lograr, sin lugar a dudas. Yo creo que, digamos, yo trabajo para ser un empresario exitoso de este país y ojalá lo logre dentro de 5 años, no sé. Me falta mucho. Remo un dulce de leche granizado y se me traba con el chocolate. Yo soy un remador serial. ¿Qué tan importante es la venta y la comunicación en la vida de un emprendedor? Todo. Saber explicar lo que vos haces es crítico. Que te entienda el otro es crítico. Viste que te hablan de el storytelling, el elevator speech. Para mí lo más importante es que vos sepas explicar qué haces en un corto tiempo. O sea, que no te estreses que tenés que subir a un ascensor y practicarlo en 11 pisos porque es probable que no llegues, ¿sí? Pero explicar con pocas palabras, explicarlo bien y mostrar que tenés la capacidad de vender. El mercado compra emprendedores que tienen ganas de hacer las cosas. Yo diría, el mercado compra emprendedores que tienen ganas de hacer que las cosas pasen y que están convencidos que lo van a hacer y que muestra que lo hacen. Si vos tenés entusiasmo y sabés contarlo, estás imbatible. Sí y solo sí después lo hagas. Claro. Porque después están los miles de emprendedores que te cuentan la historia divina, pero después que no lo hacen, ¿sí? Entonces que piensan que no, porque las condiciones de turno no están dadas, porque se cae el mercado, porque estoy vendiendo un 40% menos, entonces ahora no es el momento, que el color azul, violeta, amarillo o el que sea, y es el momento de hacer las cosas es ahora, siempre. Última oportunidad, Esteban. ¿Nos queda algo para hablar? Yo lo único que te puedo decir, y que lo voy a repetir hasta el hartazgo, y ojalá algún día a los 90 años alguien tenga no sé, me dé el orgullo de hacerme una nota y me pregunta qué es lo mejor que hice, es que Argentina es el mejor país del mundo para vivir y emprender y necesitamos más emprendedores que quieran hacer las cosas acá. Estoy convencido de eso. Quiero que mis hijos laburen acá, quiero que mis hijos emprendan acá. Quiero mi familia del domingo de una mesa de 22, porque tengo 5 hijos, somos 7, imagínate, con nietos seremos 22. Yo creo que Argentina te da un montón de oportunidades y que tenemos que dejar de quejarnos para salir adelante y tenemos que laburar. O sea, la Argentina sale con laburo adelante, ¿sí? Y es cierto que la estamos pasando mal. Es cierto, o sea, sin ir muy lejos, hoy a la mañana uno de mis socios me dijo,
¿dónde estás intranquilo? ¿Dónde se está apretando el zapato? ¿Está bien la plata que estamos invirtiendo? ¿No nos conviene dejarla de invertir? ¿No nos conviene virar para otro lado? ¿No nos conviene esperar? Esteban, el país está incendiado. Y yo le contesté, vamos para adelante, estamos haciendo las cosas bien, vamos a facturar más, vamos a aguantar en la movida y vamos el año que viene a hacer una compañía el doble de grande. ¿Y por qué? Por esto, creo que el momento es ahora, creo que es en la Argentina, creo que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena para que la Argentina sea el mejor país del mundo para vivir y emprender. Y hay que hacerlo. Y esto no sale adelante con un presidente, esto sale adelante con un presidente, con equipo, con emprendedores, con la gente que va a laburar todos los días y ojalá con los sindicatos que un día se alíen a la gente que quiere laburar. Esto sale adelante con todos, todos poniendo granito de arena. Gracias por haber estado en el podcast Historias que Inspiran. Un placer, gracias a vos por invitarme.